Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada que sigue siendo dura, con muchas personas pasándolo realmente mal en la zona centro-sur de nuestro país. Tenemos a nuestros equipos desplegados y los ponemos de inmediato en pantalla porque estamos en distintos puntos. Estamos a lo largo del país, en las zonas más afectadas, vamos a estar con ellos, pero en una jornada que requiere información también respecto, obviamente, de lo que sigue siendo la información política más relevante, que es el tema de la Fundación Democracia Viva. Los temporales, cómo se afronta la emergencia, noticias económicas internacionales, las van a tener aquí en CNN Prime. Vamos con los titulares. En su visita a comunas de Coltauco y Rengo, el presidente Boric anunció una serie de medidas en ayuda de los damnificados por la emergencia meteorológica, entre ellos un bono de enseres de hasta 1,5 millones de pesos. Tras una nueva sesión del Comité Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, la ministra del Interior, Carolina Toá, va a entregar en los próximos minutos, ahí estamos, un nuevo balance sobre la jornada de precipitaciones. La Ruta 68 hacia Valparaíso se encuentra nuevamente habilitada tras ser bloqueada durante el sistema frontal. La gobernación de la región metropolitana informó que se retiraron 700 toneladas de basura. Además, el MOP anunció la apertura de un bypass provisorio en la ruta que une San José de Maipo con la localidad de San Alfonso. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime, no sin antes contarles que el presidente Boric también se refirió a la salida de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, en medio de la polémica por el caso Democracia Viva. Señaló que no pone las manos al fuego por nadie y que el gobierno está a completa disposición de la justicia para avanzar en la investigación. Todo esto, les decía, mucho más. Aquí comienza CNN Prime. Ahí los ven nuestros equipos desplegados. Tenemos a Ivo Goich, que ha estado siguiendo permanentemente esta visita a dos comunas del presidente de la República. También ven, por supuesto, en Linares a Daniela González. También vemos desplegada y a la espera, lo decíamos, María Paz Ortiz está esperando las palabras de la ministra del Interior respecto a una nueva evaluación, nuevo también avance de medidas, las zonas más críticas, más afectadas. En fin, hay mucho que conocer en el punto en el Senapred donde se encuentra María Paz Ortiz y por supuesto estamos con Valentina Nieto, que ha estado toda la jornada reporteando en San José de Maipo, otro de los puntos críticos de esta emergencia. Nuestros equipos, ellos y más también, todo el balance del día y por supuesto otras informaciones, pero vamos a comenzar con Ivo Goich. Ivo, tú tienes el reporte completo de lo que fue esta visita, donde también con uno de los alcaldes hubo un momento bien especial, hubo preguntas de la gente, medidas también anunciadas. Te escuchamos tu reporte. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Nosotros ya de retorno en la región metropolitana, luego de haber estado todo el día en la región de O'Higgins, siguiendo el desplazamiento en terreno del presidente de la República, Gabriel Boric. El día de ayer lo veíamos en Talagante, en la región metropolitana, o el día de hoy en la región de O'Higgins. Mañana lo vamos a ver en la región del Maule, visitando a los más afectados debido a este sistema frontal que ha afectado con muchísima fuerza la zona centro-sur de nuestro país. Pasadas las 2 de la tarde, Mónica, te cuento, el presidente de la República llegó hasta el sector El Molino, en la comuna de Coltauco, a sostener una reunión con las autoridades locales muy corta, bastante express, y esto es porque a su llegada el presidente paró inmediatamente en un lugar que estaba dispuesto como olla común para repartir alimentos a quienes han sufrido los embates del desborde del río Cachapoal, precisamente en la región de O'Higgins, y eso le tomó muchísimo tiempo para llegar finalmente al lugar de reunión, que era un jardín infantil. De hecho, un camino que no eran más de 80 metros. El presidente se había demorado media hora en poder llegar, ya que escuchaba a los vecinos, ingresó a algunas de estas viviendas. Los medios de comunicación se acercaron a él también. Fue bastante caótica su llegada, habían demasiadas necesidades por parte de la gente, se le querían expresar directamente al presidente de la República, Gabriel Boric, en el sector de El Molino. De hecho, nosotros en la mañana hicimos un recorrido junto a Luis Rosales, el camarógrafo, por distintas partes de la comuna de Coltauco, y dimos cuenta acerca de la afectación en real
ilegal, el barro que llegaba hasta muy arriba en muchas partes y la pérdida total para muchos de ellos. La recuperación, saben los habitantes de la región de O'Higgins, va a ser lenta porque ahora vienen los trabajos de maquinaria pesada, de remover los barros, de recuperar sus enseres. Vamos a estar hablando del anuncio del presidente acerca de los bonos, pero también, Mónica, de poder recuperar sus fuentes de trabajo. El día de hoy nos tocó conversar con don Pablo, un artesano que incluso, solo para evidenciar lo que sufrió, sus herramientas aún no las encuentra en el barro que quedó afuera en el patio de su casa. Estaba muy conmovido, muy afectado también, pero a la vez esperanzado y con mucha fuerza. Nos ha tocado ver también, no solo a mí, sino que a todas nuestras compañeras que están en terreno en distintas regiones del país, que la gente quiere salir adelante de todas formas. No es nuevo que tengamos estos problemas finalmente a raíz de crisis climáticas. Si no son los incendios, si no son los terremotos, son finalmente las inundaciones. Así que el presidente también lo dijo, los chilenos sabemos ponernos de pie, tenemos resiliencia y es por eso que al menos hay mucha energía para poder salir adelante. Y fue en Coltauco, precisamente en este sector del Molino, y ante la expectación de la gente de poder escuchar al presidente de la República, Gabriel Boric, que se improvisó una especie de punto, no un punto de prensa precisamente, pero sí una declaración del presidente. Lo hizo sobre una camioneta, en el pick-up de una camioneta, algo que podríamos ya denominarlo como el camionetazo del presidente de la República, Gabriel Boric, porque se repitió después también en Rengo. Vamos a estar revisando esas imágenes y tú lo decías, ahí anunció la postulación al bono de enseres, que es para todas las personas que sufrieron daños en sus casas, en sus viviendas, que perdieron parte de sus cosas a raíz del barro y del agua, con un bono postulando solamente o sea, no postulando, sino que inscribiéndose en la ficha FIDE, con hasta 1,5 millones de pesos, dependiendo por supuesto del nivel de afectación. Fue en ese momento el presidente hizo ese anuncio, lo que fue aplaudido por la gente en Coltauco, pero también se dio un momento bastante especial, que llamó el presidente a subir a este pick-up de la camioneta al alcalde, a Félix Sánchez, el alcalde de la comuna de Coltauco, quien es de Renovación Nacional, y diciendo el presidente, somos de veredas políticamente distintas, pero en este momento todos nos tenemos que unir para poder sacar adelante a la zona centro-sur de nuestro país. Y quiero que pasemos a ver una de las imágenes quizás más elocuentes del trabajo en terreno del presidente el día de hoy, que fue precisamente cuando decide subir a esta pick-up de la camioneta a dar un pequeño discurso a la gente de Coltauco, que lo ha pasado muy mal durante las últimas horas. Pasemos a ver parte de ese registro y a la vuelta comenzamos a conversar acerca de los anuncios realizados por el mandatario en la región de O'Higgins. Con el alcalde somos de diferentes colores políticos y eso da lo mismo. Diferencias políticas y la ayuda tiene que llegar a todas partes, así que vamos a trabajar con todos, por ustedes, por la gente que ha sido damnificada de cabeza 24/7 para poder sacar esto adelante, y nos vamos a poner de pie como siempre los chilenos y chilenas nos ponemos de pie. Un abrazo grande y vamos a seguir trabajando. Ahí está parte del discurso que entregó el presidente. Mónica, más tarde en un albergue, en uno de los 3 albergues de la comuna de Coltauco, el presidente entregó más detalles acerca de este bono de recuperación, bono de enseres que llega hasta 1,5 millones de pesos, al que no hay que postular, solamente hay que inscribirse en la ficha FIDE. Y a raíz del nivel de afectación que sufrió cada una de las familias, podría llegar incluso con un bono de hasta 1,5 millones de pesos, algo que también es muy agradecido por parte de quienes se han visto afectados durante el último tiempo. El presidente también anunció que él no es partidario de adelantar las vacaciones de invierno, teniendo en cuenta que el día miércoles terminan las clases en los colegios municipales, pero sí se ha hecho el llamado a que cada uno de los sostenedores y municipios, a raíz de la emergencia y teniendo en cuenta la magnitud en cada región y comuna en particular, pudiesen tomar esta decisión. Y además ponerse al día con las vacunas, llegar con las vacunas a los adultos mayores, a los niños, lo más rápido posible, sobre todo en estas zonas que se han visto afectadas por el sistema frontal. Pasemos a escuchar también parte de los anuncios hechos el día de hoy por el presidente de la República, Gabriel Boric. El pago del bono de recuperación para las familias afectadas, que es el bono de enseres de las ayudas tempranas, va a empezar a pagarse lo antes posible. Para eso es un bono al que no se postula. Es un bono al que tienen que llenar la ficha FIDE y no discrimina según qué porcentaje del registro social de Gabriel están. Si usted fue afectado, va a recibir el apoyo en función de la afectación que tuvo, con un tope de 1,5 millones de pesos para los primeros enseres que sean necesarios.
Mismo punto de prensa, Mónica, donde el presidente se refirió a la salida de Tatiana Rojas, ex subsecretaria de Vivienda, en medio, por supuesto, de este problema para el gobierno que se ha transformado, lo que sucede con la Fundación Democracia Viva. Eso lo van a estar viendo más adelante en la nota que preparó Estefanía Bustamante. Yo te decía que se instaló, podríamos decir, Mónica, el camionetazo. Vamos a tener que interrumpirte un segundo. Vamos a interrumpirte un segundo para contarte que en cualquier momento va a hablar la ministra del Interior, Carolina Toá. Luego vamos a regresar con Ivo Goit y escuchamos a la ministra del Interior. Que la nieve se da a alturas más bajas. De consecuencia, el impacto que hay en los caudales, los riesgos de aluviones, de remociones en masa, es mucho menor, que es gran parte del problema que hemos tenido actualmente. Entonces, es un frente menos intenso y que además va a traer más nieve, menos lluvia en la montaña y por lo tanto tiene menos capacidad de causar daño del que causó este. Para el día de hoy, sin embargo, tuvimos en la última parte del actual sistema frontal algunas situaciones bastante delicadas, fundamentalmente en la región del Maule y en el entorno de Constitución. Durante la tarde se estuvo monitoreando los datos del caudal del río Maule, detectando que había una alza importante, significativa de la fuerza que tenía el caudal. A las 17 horas se constituyó un comité de riesgo. Se aprovechó además que estaba en la región la ministra de Obras Públicas y que fue parte, digamos, de todas estas evaluaciones. A las 18 se hizo un COGRID comunal y se trajo al COGRID nacional, que acaba de terminar, los antecedentes de la evaluación que llevaron a la definición de hacer una evacuación en el alrededor, digamos, la zona más cercana al caudal de agua en la ciudad de Constitución. Se espera que entre la medianoche y las 2 de la mañana sea el pic de agua que va a llegar a esa zona. Ahora, hoy día en la mañana informamos que el pic de descarga del embalse de Colbún ya había pasado y no se había generado este efecto. Sin embargo, el río Maule, al cual descarga el embalse de Colbún, recibe el afluente de varios ríos y de varios embalses más. Son en conjunto un conjunto de 4 embalses distintos. Y pese a que Colbún ha ido bajando su descarga en las últimas horas, los otros ríos y los otros embalses lo han ido aumentando. Entonces, el efecto de disminución en el total del caudal no se ha dado. Al revés, se ha dado un aumento y se espera que este pic sea entre la medianoche y las 2 de la mañana. En virtud de eso es que se va a hacer una evacuación de 1.800 personas, que son las que viven en el sector más cercano al río Maule, y se va a hacer en base a un trabajo que se ha preparado intensamente en los últimos días, porque el riesgo de esta evacuación ha estado presente. Les decíamos en la mañana que Carabineros ha estado trabajando, que el municipio ha estado trabajando. Para esto se han dispuesto 5 albergues que van a recibir a las personas que lo requieran. 4 de ellos están en un liceo, 1 en un gimnasio. La luz está funcionando normalmente en la ciudad. Vamos a ver si llega a entrar el agua, qué impacto llega a tener. Pero por ahora, al momento, digamos, que se va a hacer esta evacuación, va a haber la luz plenamente funcionando. La duración que va a tener esta evacuación vamos a irla viendo según la afectación que exista. Si en definitiva no hay, el agua no inunda las casas y las construcciones, probablemente al amanecer las personas van a poder volver a sus viviendas. Si hay inundación, en cambio, vamos a tener que evaluar cuál es el impacto y ahí iremos ajustando localmente la información de cuándo se va a poder volver. Un dato que permite evaluar cuál es la situación es que ayer a las 5:30 de la tarde lo que teníamos en el río era 8.064 metros cúbicos por segundo de agua y hoy día a esa misma hora teníamos exactamente el doble, 16.000. Entonces esto ya es un caudal muy importante respecto a ayer y que sigue creciendo y va a tener este pic, como les decía, en ese horario. Se presume que esa hora es el riesgo y por lo tanto por eso la evacuación se realiza a partir de las 9 de la noche de hoy. O sea, a las 21 horas van a empezar las personas a ser trasladadas.
Hay un perímetro de seguridad que se va a declarar en toda la zona de evacuación. Ese perímetro va a permitir organizar la intervención de los equipos municipales, de las policías que van a estar ayudando a las personas. Se va a hacer una alerta SAE también, con la información más clara posible para que no se genere una alarma excesiva a la población que vive ahí cerca, pero que no va a estar afectada por la evacuación. En este perímetro de seguridad, una vez que la evacuación se haga, se va a reforzar la vigilancia para evitar que haya robos oportunistas que se aprovechan de que las personas no están, y también para que las personas evacuadas puedan irse tranquilas o a los albergues que están dispuestos, a otros lugares donde decidan instalarse. Hay que decir que, a pesar de que existe este riesgo, la ciudad hoy día tiene una preparación que va, si llega el agua a alcanzar este pic de preocupación, va a tener un impacto menor que en otras ocasiones que en el pasado han afectado a la ciudad de Constitución, que como sabemos ha pasado por mucho en los últimos años. En primer lugar, porque se hizo una obra importante de arquitectura en la zona, un parque de mitigación que recoge el agua y que evita que se vuelque hacia la ciudad. En segundo lugar, se hizo un espolón en la isla Orrego que deriva el agua hacia el mar y evita también que la corriente entre hacia la ciudad. Y en tercer lugar, hay un efecto de la propia corriente que ha habido estos días por el caudal del río, que ha ido removiendo la barra, que en el fondo es una acumulación de sedimentos distintos que tienden a estancar el agua. Bueno, esto ha sido removido por la corriente estos días y eso hace que el agua, digamos, con mucha facilidad entra al mar y no se devuelve, que es uno de los efectos que existe cuando hay una entrada muy grande de agua. En el último tiempo ha habido 5 simulacros de evacuación en esta zona, además de evacuaciones que ha habido que hacer por situaciones efectivas preventivas, digamos que son 3 más. Entonces la comunidad está, digamos, en antecedentes, tiene práctica, ha ensayado esta situación. Así todo, pedimos la mayor prudencia posible, seguir las instrucciones de las autoridades, mantener la calma y recibir nuestra solidaridad desde acá para que todo salga bien y para que sea lo más breve posible, y ojalá nos quedemos solo en una evacuación preventiva y en definitiva no tengamos ingreso de agua. En segundo lugar, hay que informar que el puente Lircay, que se ha estado trabajando ahí, mañana debiera estar restituido en el sentido de que se va a ocupar las pistas que van hacia el sur, se van a habilitar esas pistas y se van a habilitar, como son 2 pistas, una hacia el sur y una hacia el norte, de manera que quede restituido el tránsito en ambas direcciones. Las pistas, en cambio, que van hacia el norte están afectadas por el socavón, se tiene que hacer ahí un trabajo y eso va a demorar un poco más. Entonces, en el intertanto, lo que tenemos son las otras 2 pistas que van a habilitar el tránsito en ambas direcciones. También es importante decir que en Maule, mientras pasaban todas estas cosas, se logró durante el día hacer el rescate de la persona adulta mayor que nos preocupaba y que habíamos mencionado varias veces. Hoy día finalmente se la logró sacar del lugar y se encuentra a salvo. El puente debiera estar, digamos, el puente Lircay debiera estar en las vías que todavía están, digamos, afectadas por el socavón, reconstruido y funcionando normalmente en 3 semanas más o alrededor de 3 semanas más. Mañana en Maule vamos a tener la presencia de 6 naves que van a estar apoyando, 2 del Estado Mayor Conjunto, 2 de Carabineros y 2 que están provistas por Senapred. Y además mañana en Maule vamos a tener la presencia de la ministra López, que va a permanecer en el lugar. En el caso de Ñuble, hoy día el tiempo permitió un despliegue mayor de los trabajos de rescate, muy importante porque eso significó que en los 6 puntos más críticos se pudo rescatar 42 personas durante la jornada. Los rescates se hicieron de distintas maneras, un foco muy importante fue Niquén, que les habíamos dicho que era la mayor preocupación porque es donde había más personas aisladas. Se hicieron rescate, estos 42 se hicieron con las naves, digamos, aéreas, pero además hubo rescates que hizo el Ejército y bomberos que se hicieron por tierra o en Zodiac, y también hubo rescates, 85 rescates adicionales que se hicieron por esta vía y 14 más que hizo Carabineros por tierra. O sea, en total hoy día fue un día desde el punto de vista de recuperar a personas que estaban aisladas, muy importante en la región. Actualmente sigue habiendo, sin embargo, varios lugares donde hay preocupación, Coihueco, Yungay, San Carlos, San Nicolás, donde hay todavía personas aisladas y se está viendo en reconstruir, o sea, restituir el tránsito o bien rescatarlas según el caso durante las próximas jornadas. Esperamos que el tiempo ayude a eso. Mañana se espera tener en la región 4 naves que van a estar apoyando, una de la FACH, una de Carabineros y 2 naves civiles.
En el caso de Biobío, hubo 2 evacuaciones importantes en Hualqui y en Coronel. Hubo muy importante, las noticias estuvieron reportando durante el día aumentos de caudales en varios ríos, eso fue motivo de mucha preocupación, pero en definitiva esos caudales empezaron a disminuir durante la tarde y se generó mayor tranquilidad producto de eso. Durante la jornada se hizo el rescate de la lactante que habíamos estado anunciando en los días anteriores, que fue motivo de mucha preocupación, realmente una odisea cómo se hizo ese rescate, se llegó al lugar a pie. Lo hizo el ejército, se trasladó a la lactante desde el lugar en mula, hubo que atravesar el río en una retroexcavadora. Mientras estaban en este rescate se enteraron de una persona que había tenido un accidente muy cerca de ahí con una motosierra y asistieron a esta persona a la distancia porque igual no pudieron llegar al lugar, no se la pudo rescatar hoy día, se espera hacer mañana, pero está en condiciones que puede aguantar hasta mañana, no es una condición crítica, aunque seguramente no lo está pasando nada de bien, así que nuestro saludo también para allá, esperando que el clima mañana permita hacer el rescate quizá en condiciones parecidas a como se hizo la de la lactante hoy día. Ha sido motivo de preocupación todos los días, durante todo el día, la ruptura del gasoducto en Laja. Esto se provocó, a pesar de que un gasoducto es mismo efecto del agua, porque la presión del agua rompió la comunicación, digamos, la vía por la cual transita el gas en ese lugar. Se hizo una evacuación a 1 kilómetro alrededor del lugar donde se provocó el accidente, ya se cerraron las válvulas, ya no se está emanando gas desde ahí. Y hay 2 empresas que abastecen esa zona. Una de ellas nos ha asegurado que tiene reservas suficientes para 3 días, aunque no vuelva a funcionar el gasoducto, en 3 días no va a haber problema de suministro de gas, pero hay una segunda empresa de la cual estamos todavía recabando los antecedentes que hay que ver qué tiempo tiene para responder si el gasoducto no funciona en lo inmediato. Se va a empezar rápidamente a hacer los trabajos para tenerlo funcionando lo antes posible y ojalá no haya que hacer en ningún momento, no tener a parte de la población con el suministro cortado. En la región se mantiene un corte a la altura de Cabrero, en la autopista 5 Sur, es producto de un socavón. Se espera que en 4 días se pueda hacer esa recuperación, digamos, los trabajos y el desvío que existe actualmente permite transitar, sin embargo, de todos los desvíos, bypass que hemos hecho en estos distintos cortes, este es uno de los más largos y que genera más atochamiento, más taco. Ojalá tratar de evitar, por eso decimos los viajes en estos días, porque ahí es realmente complejo atravesar esa zona. Mañana todo indica que el clima va a permitir algo que todos estos días no hemos podido hacer, que es hacer sobrevuelo en Alto Biobío. Eso nos debiera permitir hacer rescates, del modo que, por ejemplo, hicimos en Ñuble, como relataba recién, porque la cantidad de personas que están aisladas en Biobío ni siquiera tenemos como un orden de magnitud así como definitivo, solo lo vamos a saber una vez que podamos ir al lugar y hacer observación desde los aviones que van, desde los helicópteros que van a estar apoyando. La mayor preocupación hoy día en la región es eso, la gente que está aislada, especialmente en Alto Biobío. Durante el día de hoy igualmente se pudieron hacer rescates importantes en Biobío, 20 personas en Chillancito, 2 personas más mayores que estaban en condiciones de preocupación porque eran personas de más edad, en Laja, algunos de los rescates que se hicieron durante la jornada de hoy. En el día de mañana va a estar en la zona el ministro Pardo, especialmente para ir a ver la situación del gasoducto, ¿no? Que es tema de su cartera y por eso él va a ser el ministro encargado de estar presente en Biobío el día de mañana. Podemos decir también que, tal como anunciamos en la mañana, se están haciendo una serie de esfuerzos especiales para reforzar la atención de salud en las zonas afectadas. Además de la presencia en los albergues, donde los consultorios van a atender a las personas, les llevan sus medicamentos, hacen los controles del caso, hacen vacunaciones. Se está haciendo un esfuerzo especial por generar operativos en los lugares más afectados para llegar al resto de la población. Mucha población está muy afectada y no está albergada, porque se va a casas de conocidos, porque se queda en su casa, pero igual con mucha humedad. Entonces, se va a partir mañana con 2 operativos importantes en 2 zonas muy afectadas, que son Coltauco y Licantén. Son operativos que hace el Ministerio en conjunto con el Colegio Médico. Así que nuestro agradecimiento al colegio y a las personas que voluntariamente van a participar.
Tenemos como tema también importante en salud que como tuvimos una afectación del hospital de Licantén que fue evacuado en el momento en que entró agua, estamos haciendo mientras tanto atención en un colegio de la localidad. Se va a instalar un hospital inflable que fue gestionado por Carabineros con el Rotary Club y eso va a permitir tener mejores condiciones, mientras se trabaja en un hospital modular que se va a instalar en un terreno que ofreció Celulosa Arauco y que está gestionándose este hospital modular a través de Levantemos Chile, en coordinación con el Ministerio de Salud. ¿Ya? Eso mientras se evalúa qué se hará en definitiva con la estructura permanente del hospital de Licantén. Dejamos por ahora el reporte que está dando la ministra del Interior, luego vamos a tener la recapitulación con María Paz Ortiz, que ha estado toda la jornada siguiendo las reuniones de las autoridades en estos distintos comités de emergencia. Y retomamos la conversación con Ivo Goit. Ivo, tú nos contabas al comienzo lo que había sido esta visita a 2 zonas muy afectadas, a 2 comunas del presidente de la República, pero todo esto en el contexto de 2 polémicas también que le han rodeado, que es primero que estaba en una visita programada a la Antártica, decide devolverse y no seguir con el siguiente punto de la gira, y luego, evidentemente, lo que es más complejo aún, lo que ha sido el caso de esta Fundación Democracia Viva, en donde reciben dinero de la Seremía de Antofagasta, de quien era ahora ex Seremi, pareja de la diputada Catalina Pérez, y se lo entrega a una fundación donde el representante legal, que también además era antes funcionario público, a la vez era la pareja de la diputada, y perdón, el Seremi no era pareja, sino que había sido antes jefe de gabinete, asesor estrecho de la parlamentaria, había confundido las 2 relaciones con la diputada. Y en este contexto entonces también se refiere a este tema el presidente de la República. Así es, Mónica. El día de ayer tuvimos la posibilidad de preguntarle al presidente por esta polémica que se armó por su viaje al territorio antártico, uno que nos consta estaba planificado hace meses con mucha antelación. No es fácil planificar un viaje a la Antártica. El presidente dio cuenta de eso el día de ayer, a terminar también con esta polémica, no sacar aprovechamientos políticos a raíz de este caso en particular, teniendo en cuenta, por supuesto, que se da en medio de esta emergencia a raíz del sistema frontal que afectó con fuerza a la zona centro-sur. Y el día de hoy tuvimos la posibilidad de preguntarle acerca de por qué le pide la renuncia finalmente a Tatiana Rojas, ex subsecretaria de Vivienda, y vimos al presidente muy enojado. Mónica va a dar cuenta de esto, por supuesto, más adelante, la nota de nuestra compañera Estefanía Bustamante, pero reconoció estar indignado por esta situación y que no pone las manos al fuego por nadie, el presidente dice, y que está dispuesto y ha dado la orden a todos sus ministros a que sean todos investigados y que esto pueda contribuir a la investigación que está desarrollando la Fiscalía de Antofagasta, a abrir todo lo que sea necesario para poder investigar y saber si es que esto también se ha repetido en otras reparticiones a través de la entrega de recursos, a través de trato directo a distintas fundaciones o otras personas que hayan podido recibir recursos desde el Estado. Así terminó el punto de prensa el día de hoy en Coltauco. Te decía, Mónica, también que el presidente quizás podríamos verlo instaurando una nueva forma de comunicarse con las personas, los más afectados, muchos de ellos que en sus pautas de prensa cuando va a regiones muchas veces no tienen la posibilidad de escuchar al presidente más allá de los puntos de prensa cuando los hay, que son regulares cuando él viaja a las distintas regiones de nuestro país, pero lo hace de manera directa. De hecho, en Rengo, en el sector de La Chimba, otro que fue muy afectado por el desborde del río Cachapoal, pasadas las 6 de la tarde, nuevamente lo hace el presidente de la República con megáfono en mano, entregándoles un mensaje. De hecho, le escuchaba preguntas de la gente, le preguntaban por el bono de enseres y el presidente se daba vuelta y le contestaba directamente a las personas que le hacían estas consultas. Quiero que pasemos a revisar también este momento que se dio en la comuna de Rengo, en la región de Higgins, hoy por la tarde. Tenemos que desplegarnos en todo Chile. Es importante que el Estado esté presente y que las ayudas lleguen rápido. Y hay diferentes tipos de ayuda. Hay diferentes tipos de ayuda y eso es importante también que todos lo sepamos. Primero tenemos que recuperar las defensas y mejorar las defensas de los ríos porque acá va a seguir lloviendo. Y ahí el Estado también tiene que apoyar porque tal como le he dicho en otras partes, hoy día hay mucha atención sobre Coltauco, sobre Rengo, sobre Popeta, sobre otros diferentes lugares que fueron muy afectados. Pero esa atención mediática va a bajar y el problema va a seguir. Y por eso es importante que el Estado siga presente cuando las cámaras se vayan.
Lo podríamos denominar entonces, Mónica, como el camionetazo del presidente de la República, Gabriel Boric, una nueva fórmula para poder hablar con los más afectados directamente, entregarles aliento también, pero a la vez hacer bajadas importantes en términos de las ayudas concretas que el Estado le va a brindar a las personas que lo han perdido todo y que lo están pasando muy mal en la zona centro-sur de nuestro país. Para terminar, te cuento que el día de mañana el presidente ya es oficial, se va a trasladar pasado el mediodía hasta la región del Maule, donde va a visitar el Licantén, una zona que ha sido muy afectada. Hemos visto el hospital, la comisaría y también Curepto. Esas serán las dos actividades que tendrá mañana el presidente de la República, Gabriel Boric, en sus desplazamientos que ha realizado durante los últimos días visitando la zona centro-sur de nuestro país y a quienes, por supuesto, más han sufrido con este sistema frontal que afectó con fuerza a la zona centro-sur de Chile. Muchísimas gracias por toda la información, Ivo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y queremos seguir conversando sobre esta emergencia por las lluvias. Seguimos con todos nuestros equipos desplegados, pero nos vamos a trasladar a conversar con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Querida Mónica, un gusto y estoy muy bien acompañado porque el COGRID de Ñuble, pilas puestas. Hoy día estuvo también el director general de Carabineros. Se duplicó el esfuerzo y se logró rescatar a 42 personas que estaban en serio riesgo, y estamos trabajando ahora en lo que nos compete, que es, hay 2.000 personas en la región que están aisladas, y hay mejora de camino, va a haber negociaciones con distintos actores para apurar el recuperar normalidad al respecto. Ministro, muy importante en la parte cordillerana y en la costa. Obviamente que lo primero es lo que tiene que ver, y hemos estado escuchando el balance también de la ministra del Interior respecto de rescate de personas. Le hacemos además el agradecimiento a todos los funcionarios públicos, además a los de Carabineros, de las Fuerzas Armadas, que en estas ocasiones además se despliegan, y todos los funcionarios públicos. Pero quisiera centrarme un poco en que usted nos contara respecto del balance en el tema de agricultura, que es un tema súper importante, no solo para la economía y para la alimentación, sino que también para cada uno de los productores, de los agricultores que en estas ocasiones pierden todo, literalmente todo, sobre todo los pequeños y los medianos. Entonces, quisiera pedirle someramente un balance respecto de cuántos agricultores, cuánta cantidad de terreno, y si hay alguna evaluación económica respecto de las pérdidas también que ha significado esta emergencia, que está significando y que podrían significar según la proyección que ustedes hacen. Mónica, esto ha afectado muy fuertemente las áreas ribereñas, orilleras de los grandes ríos, particularmente de las regiones entre Metropolitana y Ñuble. Lo que hemos visto en Isla de Maipo, felizmente la zona de Colina, Lampa, Meno, que es un gran productor de hortalizas en el país. En el caso de la ribera del Tinguiririca y del Cachapoal en Rancagua ha sido fuerte, pero hay algunos matices. Las partes más bajas, junto a la orilla, recibieron un fuerte impacto, pero hay áreas más medianas y otras más altas de la agricultura que ha sostenido mejor. En el caso del Maule, una fuerte afectación en la costa, como lo sabemos, en la orilla del Mataquito, que es una especie, entre comillas, de río Nilo, por la fecundidad en su entorno, años que no tenía una crecida tan grande, y por tanto productores de hortalizas, de ají, que estaban preparando alcachofa, muchas áreas donde en las distintas cuencas afectó pastura, donde pequeños agricultores tenían ganado. Tuvimos San José de Marchigua, allí en el Toco, en Pichidegua, hubo un pequeño agricultor que perdió 57 vacas, ¿no? Porque no pudieron salvarse por la crecida enorme del Tinguiririca. En Ñuble, lo mismo, una afectación muy grande en Ñiquén, San Gregorio, terreno más plano, donde ¿Ministro? El río Perquelauquén afectó y inundó muchísimo. ¿Y hay alguna evaluación respecto de si esto pudiera afectar la producción de ciertos productos importantes para la población, o usted, no sé, evaluara que van a subir los precios producto, si no de desabastecimiento, a lo menos de una menor producción? La respuesta nuestra es categórica. Hay una afectación muy grave en estas áreas ribereñas y costeras muy significativa.
Estamos en el diagnóstico con los PRODESAL a través de INDAP, las áreas, la Subsecretaría de Agricultura, y esperamos tener el próximo jueves una radiografía de carácter más precisa. Lo que sí sabemos también que nuestra agricultura es muy resiliente, es importante en esta época del año el aporte que hace el norte, Arica, Parinacota, el Valle de Yuta, Valle de Azapa, también las quebradas de Tarapacá, entre otras, de la región, de la zona de Iquique, del Tamarugal también aporta muchísimo. Felizmente hay una red de invernadero muy relevante que aporta. Alguna afectación en el precio de la hortaliza va a existir, pero no creemos que sea dramática por esta diversidad de factores. ¿Qué es lo que está comprometido? Están comprometidos los sistemas de riego para cultivos tradicionales, frutales y también hortalizas y otras verduras en estas zonas que le he explicado, y por eso es tan importante que no siga lloviendo tan duro. Sí, claro, porque ahí además va cambiando el diagnóstico, así como para las personas que han perdido enseres, hay un bono anunciado de hasta 1,5 millones de pesos para los más afectados. Para los productores agrícolas, sobre todo, obviamente, los medianos y los pequeños, ¿va a haber apoyo extraordinario del Estado y en qué va a consistir? El presidente de la República en el día de ayer nos encomendó a quien habla, el ministro Valenzuela y el ministro Grau, ayudar a formatear las ayudas de reactivación económica, que son básicamente agrícolas. Y hoy día hemos conversado con el ministro Grau, ya están los equipos trabajando, pero para que usted tenga una idea, en el caso de quienes sufrieron los incendios, hubo 3 niveles. Un nivel de subsistencia, que era una persona que tenía un huerto para su casa, y un aporte más acotado de 1 millón de pesos. Para productores INDAP que aportaban a los mercados locales y con productividad, 3 millones. Y quienes eran más pequeños, medianos, con una mayor producción, vía Cercotec y el Ministerio de Economía, hubo ayudas más significativas, que se acercan a los 10 millones, con créditos también. ¿Podría ser algo similar? Plazo. Creemos que puede ser algo similar, y probablemente 5 niveles, no 3, por algunas realidades que son bastante significativas. Está comprometido el riego, entonces hay un trabajo también con el MOP de poder mejorar los canales, hay muchos embancados, con puertas, que eso es estructural para toda la agricultura, y eso, si no lo reparamos, puede afectar nuestra producción alimentaria para la próxima temporada. Ministro, es evidente que usted es un ministro sectorial, pero es también el representante que tienen los chilenos donde usted visita y por lo tanto los escucha, y es el representante finalmente del Estado. Y ha estado en contacto estos días con de los sectores más vulnerables y quienes muchas veces lo han perdido todo para sobrevivir. Y quiero preguntarle también en ese sentido, cuando usted ha estado viendo a personas que lo pierden todo, ¿puede entender también la rabia, la impotencia que generan casos como los de Democracia Viva y los militantes, en ese caso, de Revolución Democrática? Puede entender también, me imagino, y empatizar con ellos lo que generan casos así, donde además son programas que iban también a los más necesitados entre los necesitados, gente que vive en campamento. Entonces le quiero preguntar, ¿cuál es su evaluación y cómo recibe también un caso así, estando además en esta situación tan complicada y tan de mucha vulnerabilidad? Siempre es grave, pero además me imagino en un contexto así. Mónica, soy también doctor en historia, y he vivido los 32 años de democracia, y a 15 meses del gobierno del presidente Boric, este es primer, entre comillas, escándalo o posible escándalo de corrupción, porque hay que esperar también que esto se aclare, se investigue. El presidente ha sido categórico, que no pone la mano al fuego. Nos ha pedido a todos los ministerios revisar que no existan tipos de convenios. Recordar que en el caso del Ministerio de Vivienda, desde el gobierno de la presidenta Bachelet, y muy profundizado también por el presidente Piñera, hay convenios con la Fundación Techo para Chile, con la Fundación Urbanismo Social, que hacen un trabajo gigantesco. Aquí, como dice el Evangelio, hay que separar la paja del trigo,
en lo que el presidente ha sido muy categórico, y por cierto, si ha habido actores que han abusado de recursos públicos, eso es indignante, pero es algo acotadísimo en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Ahora, ¿no le parece a usted que ya el solo hecho de que entre dos personas que son amigas y que están vinculadas a una diputada, además ambos, que se entreguen dineros desde una seremía a una fundación, encabezándolas cada una de estas instancias, dos personas que son conocidos y amigos, y donde también hoy día nos enteramos que personas de la fundación, esto está reconocido por el Ministerio de Vivienda, personas de la fundación trabajaban haciendo parte de la rendición de los fondos en el Minbu? ¿No le parece que eso ya, más allá de si lo castiga o no la ley, puede calificarse como corrupción? ¿Y que es gravísimo? Yo comparto con usted que esto es algo indeseable y serio, y ha tenido las consecuencias también conocidas por todos de decisiones que ha tomado el gobierno. Y en el caso del Ministerio de Agricultura, está también esta figura de que se entreguen desde el sistema público, desde el aparato estatal, desde las seremías o desde el ministerio en sí, fondos directos sin concurso y sin boleta de garantía a fundaciones, o ustedes no tienen ningún caso que pudiera ser parecido o lo están revisando? No existen, y al revés. Lo que ocurre con agricultura es que sector privado, gobiernos regionales llegan a acuerdos con nosotros. Por ejemplo, tenemos con 14 de los 16 gobiernos regionales convenio en que ellos aportan recursos en sus áreas de interés, regiones como por ejemplo el Maule, que ha querido tener más proyectos de riego con la Comisión Nacional de Riego, gobernadores como Rodrigo Mondaca de Valparaíso, que ha estado por la agricultura sustentable, tiene muchos proyectos con el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, respecto a trabajo en áreas de biocontrol de plagas, etcétera. Ahora un proyecto con Longotoma, que es un clúster de productores de flores. Así que tenemos todo bajo regla. Cierro preguntándole, porque me quedo dando vuelta a lo que usted decía, esto es algo acotado. ¿Usted se atreve a poner las manos al fuego de que esto es algo acotado y que no nos vamos a encontrar después con otras fundaciones u otras situaciones? Porque el presidente no se atreve a poner las manos al fuego. ¿Usted se atreve a ser tan categórico de decir que esto es algo acotado? Conozco muy bien el trabajo de los ministerios y de funcionarios. Por cierto, en cualquier institución pueden haber personas que abusan de dicho poder, pero confío en que es algo acotado. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime, y evidentemente nuestro saludo para quienes están en todas esas zonas que usted está visitando y que obviamente que son jornadas súper complicadas. Así que le agradezco mucho que haya hecho una pausa en su trabajo para acompañarnos aquí y entregarnos sus opiniones sobre lo que tiene que ver con su cartera, pero también con una noticia que es obviamente importante a nivel nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí seguimos luchando y acompañando a las campesinas y campesinos, a todos los actores de la agricultura y a la comunidad de Ñuble. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos trasladamos hasta Linares para tener el reporte de Daniela González, que ha estado reporteando justamente, valga la redundancia, la situación toda esta jornada, donde de verdad en la región del Maule ha sido una de las más golpeadas por la emergencia meteorológica de nuestro país. De hecho, durante el día de hoy las autoridades voluntarios rescatistas también se desplegaron en busca de personas aisladas por las lluvias, y de ello tiene la información actualizadísima Daniela González. Daniela. Sí, hola Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Fue el principal objetivo de esta jornada, poder rescatar a las familias que están aisladas en distintos sectores de la región del Maule. Se ha informado que 42 personas lograron ser rescatadas de algunos sectores precordilleranos y cordilleranos. Sin embargo, las cifras son bastante decidoras, porque lo que señalaban desde el municipio es que por lo bajo hay 8.000 personas que están aisladas, y esto tiene relación con los puentes que se cayeron. Una de las zonas más afectadas es la del sector Ancoa, donde precisamente
pasa el río que lleva el mismo nombre, y en los sectores aledaños hay muchas personas que están anegadas, por ende ha sido bastante complejo el rescate, pensando en que hoy día llovió mucho durante todo el día, prácticamente 7 u 8 horas seguidas no paró de llover ni un solo segundo, y eso dificultó mucho el trabajo del ejército, de los bomberos, de personal del GOPE de Carabineros. Sin embargo, cuando encontraban pequeñas ventanas de buen tiempo, intentaban poder ingresar. De hecho, los rescates se hicieron por tierra, por agua y también por aire, ¿no? Los helicópteros empezaron a trabajar a medida que avanzaba la jornada. 5 helicópteros estuvieron trabajando de la Fuerza Aérea, pero también era un trabajo mancomunado que tenían que hacer con el GOPE de Carabineros, por ejemplo, y con los bomberos, la unidad de rescate de los bomberos, porque en muchas ocasiones el GOPE tenía que ingresar nadando hacia los desbordes del río Ancoa y poder movilizar a la gente a través del río y de cuerdas especializadas hasta sectores más seguros donde sí pudiesen ser rescatados con los helicópteros de la Fuerza Aérea. Y básicamente eso es lo que se hizo durante toda la jornada. Bomberos, carabineros, la Fuerza Aérea se reunieron bien temprano en la mañana, eso de las 8 de la mañana, para ver la organización, la coordinación para poder rescatar a las familias. Sin embargo, la mala noticia es que todavía hay mucha gente en varios sectores de la región del Maule, por ejemplo, el sector del Chupayar, donde está el puente precisamente que lleva el mismo nombre y que se cayó en su totalidad, tiene por lo menos 200 personas que están aisladas desde el viernes. Hay adultos mayores, hay lactantes que todavía no han podido ser rescatados, y por supuesto que lo que están intentando ahora es poder rescatarlos lo antes posible. Revisemos parte de las declaraciones de las personas que viven en ese sector y también del alcalde de la comuna de Linares, quien nos confirma también cómo se está realizando esta labor de búsqueda en estas últimas horas. Son 4 personas las que están en el problema. Sería don Jaime y su esposa, la señora Anita, y también Renato Ortiz, ¿ya? Él está desaparecido porque no hemos tenido contacto ninguno con él. Sí, como a las 5 de la tarde empezaron a subir los canales primero, ¿ya? Y ahí nosotros escapamos para poder salir para afuera. Y después, como a las 7:30 de la tarde, ya estaba todo tapado de agua. Nunca se ha visto. ¿Nunca? Por lo menos yo no lo había visto. No, yo creo que ya a esta altura, ya para salvar algo de la casa, no creo. Algunos vecinos se tiraron a nado para sacar a las Alciras, pero las corrientes se los llevaban, así que se devolvieron. Ella está con una persona que es minusválida. Hicimos todo lo posible por sacarla ayer, pero no pudimos. Pedimos ayuda con mi yerno, Mauricio Martínez, que tiene contacto, y conseguimos un camión militar. Mi hijo entró, llegamos hasta la reja de entrada, pero no pudieron entrar porque hay muchos postes en el suelo, se cortó la corriente, entonces era súper peligroso. Sí. Como le digo, algunos vecinos trataron de ir nadando a sacarla, la señora está súper desesperada. Estos son los audios que ella porque sabe que estamos tratando de rescatarla. Tengo un paño rojo colgando, tengo una malla en el patio verde y un paño blanco que tengo acá en un palo cuando venga el helicóptero para salir a hacerle seña, porque no ha pasado el helicóptero ahora. Tenemos en ambos cajones precordilleranos, tanto en el Ancoa como en el Archigüeno, más de 1.500 casas que están realmente afectadas y del orden de 10.000 personas que están aisladas. ¿Y por qué están aisladas? Porque primero no hay comunicación telefónica ni vía WhatsApp. En segundo lugar, porque los puentes se han caído. El puente de Arco está resistiendo, el puente de Chupayar se lo llevó el río, el sector de Vega de Salas, el sector del Culmen están absolutamente aislados, y nosotros proyectamos que en estos 4 sectores hay del orden de las 8.000 a 10.000 personas que están incomunicadas. La idea es sacar particularmente a las personas que están en los techos, adultos mayores y niños. Estamos no solamente entregando la mercadería, insumos para las personas que son insulino dependientes. Bueno, otro sector que preocupaba acá en la región del Maule es el de la Ruta 5 Sur, precisamente, que se había visto afectada por un socavón bastante importante que estaba impidiendo la circulación de vehículos desde el sur hacia el norte. El socavón sigue y los trabajos van a seguir por lo menos por 3 semanas. Sin embargo, desde mañana una de las rutas, que era bidireccional, va a funcionar también para unir el sur hacia el norte. Esa es una información que ha sido confirmada por el Ministerio de Obras Públicas, lo que va a ayudar a la conectividad de la zona centro-sur de nuestro país. Revisemos lo que señalaba la ministra de la cartera.
El puente del lado poniente está en principio sin afectación, por lo tanto es posible, hay una evaluación final que hacer por especialistas, pero es posible, muy posible, que pueda ser habilitado mañana el puente poniente en ambos sentidos. Si va a ser con o sin restricción de carga es algo que se tiene que determinar, pero va a haber habilitación de tránsito del puente poniente. Y respecto de este, que fue donde se produjo el socavón, están ya, si ustedes pueden ver, con las máquinas en el proceso de rellenado para posteriormente instalar una capa asfáltica, vale decir, reponer el puente, y eso puede tomar 2 semanas. Bueno, ahí el detalle entonces de la conectividad para la Ruta 5 Sur. Nuestra compañera María Luisa Carrión hizo un completo resumen de lo que ha ocurrido durante esta jornada en la zona centro-sur. Vamos a revisar su nota. Tengo a mi abuela, a mi abuelo, a mi primo, a mi prima con 2 guaguas recién nacidas, a mi tía, a mi primo, tengo a toda mi familia allá. Es la desesperación de Bastián ante la impotencia de no poder hacer nada por sus familiares, que quedaron aislados tras la caída del puente Chupayar. Y no tienen pañales nada porque ellos los cuesta caleta y nosotros los ayudamos y no tienen ni pañales para cambiarle a las guaguas. Guaguas de menos de un año que al menos hasta la mañana de este domingo no habían sido rescatadas. Calculan que en total unas 50 familias están en esta situación desde el viernes. No sabían nada de ellos, ni siquiera si les quedaba comida. Llegamos oscuro, esperando para poder ir a buscar a don Renato. No sabemos cómo él está, la otra gente tampoco, nos preocupa, es una angustia que uno tiene que... ¿Están al otro lado del río? Claro, están ahí en el medio porque el río se salió entero, estos están en el medio. O sea, la villa quedó tapada en agua y ahí están ellos. Tapada en agua por el desborde del río Ancoa, el mismo donde desapareció un bombero tratando de socorrer a una persona y desde donde este sábado fue rescatada una mujer embarazada. Es que el agua no ha dado tregua. Vecinos intentan regresar a ver si, por ejemplo, sus animales siguen con vida. Todo lo que nosotros tenemos está allá. Por eso queremos ahora tratar de llegar, por lo menos a ver si hay algo vivo o cómo está la casa, si hay algo que se va a salvar. Creo que ya a esta altura ya para salvar algo de la casa no creo. No. ¿Tienen animales ellos saliendo? Sí, pues ellos tienen todos sus animales aquí. Y por eso andan viendo que acaso pueden encontrar los animales o si se los va a llevar al río. Pero aún así es casi imposible regresar a estos sectores que bordean el río y de ello dan cuenta los equipos desplegados de CNN Chile. Ellos lo que quieren es bajar, literalmente lanzarse al río y poder sacar a las familias que están al otro lado del puente Chupayar, que se cayó por el desborde del río Ancoa. Están desesperados y nos han pedido también poder hacer el llamado a que se acelere la labor de búsqueda. Búsqueda para la que el tiempo no ha acompañado a ratos. Victoria intenta desesperada tener ayuda para ir al rescate de su vecina Elcira, aislada por el desborde del río Ancoa. Tengo un paño rojo colgando, tengo una malla en el patio verde y un paño blanco que tengo acá en un palo cuando venga el helicóptero para salir a hacerle seña porque no ha pasado helicóptero ahora. Son los audios que le envía a su vecina pidiendo socorro. Estaba aislada junto a una persona en situación de discapacidad. Hicimos todo lo posible por sacarla ayer, pero no pudimos. Pedimos ayuda con mi yerno Mauricio Martínez, que tiene contacto, y conseguimos un camión militar. Mi hijo entró, llegamos hasta la reja de entrada, pero no pudieron entrar porque hay muchos postes en el suelo, se cortó la corriente, entonces era súper peligroso. Peligroso, pero a la vez desesperante. Finalmente, unas horas más tarde, pudo llegar la ayuda. Pues la están rescatando, ya la están sacando ahora, así que ya está libre ya. ¿Y ella en qué condiciones de salud está? No, está bien, bien. Había venido militares, de hecho había venido el GOPE, no lo habían podido sacar. Pero lo bueno es que el agua le llegó hasta la casa, pero en ningún momento entró, entonces ella está bien. Ella estaba con un caballero postrado, que eso es lo complicado. Y en otras zonas de la región del Maule la situación no es menos compleja. Si el sábado despertábamos con la imagen de Licantén bajo el agua con un hospital inundado, ahora es Carabineros quien anuncia que la comisaría tiene severos daños. La comisaría ya veremos qué hacemos con ella en su momento. Por ahora es pérdida total. No, por lo pronto está absolutamente inundada, está pérdida total. Lo mismo que la casa Nesa y otra infraestructura que hay al interior. Más al norte, en Coltauco, en la región de O'Higgins, bajo el agua por el desborde del río Cachapoal, los vecinos intentan como pueden limpiar sus casas del barro o ver si queda algo bajo él. Hay más de 1.800 viviendas afectadas. Nosotros estamos parados acá en lo que era el patio de la casa y vemos acá barro
llega las botas básicamente hasta la mitad. Estoy con don Pablo acá, mira, está en la entrada de la casa, para que vean, están removiendo el barro de adentro. Él nos contaba que llevan 2 días removiendo, sacando el barro al interior. Con escoba en mano van removiendo el barro. Bajo él sus herramientas no las encuentra, son su sustento de trabajo, es artesano. Hace 28, 29 años más o menos, como en el 93, 95, también se salió. Pero sabe que no fue tanto, porque yo vivía ahí en esa casa vieja. ¿Acá atrás? Sí, ahí llegaba el agua como 1 metro, pero ahora fue más. Fue más y en todas las direcciones, no hubo nada que se pueda hacer. Por eso pide ayuda a quienes puedan donarle herramientas para volver al trabajo. Sus vecinos también han vuelto a sus hogares, algunos con pocas esperanzas de encontrar a sus animales con vida, luego de no poder ayudarlos. Potencia, ¿cómo poderlos sacarlo? No. Llegar a llorar de impotencia por los animales que han estado ahogándose. ¿Te los veía? ¿Qué podía hacer? Y nada, no podía hacer nada. ¿Cómo voy a cruzar para acá si por salvar a mi animal puedo ahogarme yo o cualquier persona a rescatarlo? Aún no puede hacer un conteo definitivo porque el barro lo impide, pero a simple vista ve como varios de sus animales están con vida. Pide ahora que lo ayuden con comida para ellos. Mi hijo se tiró a sacarlo porque teníamos una piola para allá, para soltarlo de aquí, porque aquí era como un mar aquí para allá. Usted me dice que el toro quedó enterrado completo. De agua, hasta el lomo, mire, tiene arriba la gorra, saca el puro cocote, se encara más arriba ahí para salvarse. Y nosotros no sabíamos cómo pasar para acá para soltarlo, no podíamos, ¿por dónde? Y así las historias de desesperación e impotencia se repiten entre quienes están en los albergues. Hasta la mañana de este domingo había más de 1.500 personas, sumando todas las zonas afectadas. Hace 3 días atrás que bajó demasiado la quebrada del río, pues acabó con todo, pues acabó con las casas, quedamos, como quien dice, sin nada. El río fue muy agresivo, con todo, arrastró con todo, hasta con gente. Gracias a Dios que no hubo muertos. Yo vivo ahí en Loreto, Coltauco, pero ahí no quedó nada, porque el río llevó todo. Gracias a Dios bajó el caudal, eso nos permite en este momento estar aquí, porque esto era un río, y la verdad es que en estos momentos nosotros estamos preocupados primero de dar contención a la gente, que es primordial. Más al sur, en Alto Biobío, los esfuerzos estuvieron en poder rescatar a una guagua enferma. Se ha tomado contacto, se encuentra hoy día desplegado el ministro que está presente en la zona, es el ministro Muñoz, que pudo comunicarse con la madre de la lactante, y si bien la niña sigue con fiebre, no se ha empeorado su condición y se espera que se la pueda rescatar adecuadamente durante el día. Lamentablemente se ha informado 2 personas fallecidas y se trabaja intensamente en la búsqueda de 6 desaparecidos. Van 4 días desde que comenzó la emergencia y los daños y pérdidas catastrados pueden ser aún mayores. Bueno, Mónica, y el resumen de lo que ha sido esta compleja jornada en la zona centro-sur de nuestro país, acá en la región del Maule. A primera hora, mañana van a comenzar la labor de búsqueda. Todavía hay muchas familias, personas desaparecidas, que van a estar siendo intensamente buscadas todo el día de mañana y también toda la semana, ¿no? Sí, si me permites agradecerte además el trabajo tuyo, todo el equipo desplegado y el de María Luisa Carrión. Ahí vemos también en el Cajón del Maipo, donde vamos a ir ahora, justamente a Valentina Nieto, pero quería hacer este punto porque es importantísimo el testimonio que ustedes nos entregan desde distintos puntos, y porque no son estadísticas, no son solo milímetros, no son números de afectados, son personas, son historias, y ustedes han sentido en carne propia el frío, la lluvia y cómo están viviendo también el aislamiento muchas veces, y agradecerle en nombre de ustedes, pero a todos los equipos que están desplegados en terreno, y por supuesto también acá a María Luisa Carrión, por ejemplo, que cuando da cuenta de cada uno de esos casos que ustedes reporteaban. Así que te agradecemos, por supuesto, Daniela, y nos vamos con Valentina Nieto en el sector del Cajón del Maipo, donde además se encuentra ya trabajando y puesto en su lugar el puente Mecano. Valentina. Hola Mónica, muy buenas noches. Claro, del contraste de lo que se estaba viviendo en la zona sur de nuestro país, acá ya en la región metropolitana, la situación comienza ya a normalizarse. Los esfuerzos han estado durante las últimas horas en poder restablecer la conectividad entre los distintos puntos, al menos acá en el sector de San José de Maipo. Tú lo decías, se volvió a conectar la zona de San Alfonso con otras zonas más cordilleranas que hasta hoy se encontraban aisladas. Se hablaba de por lo menos 300 personas
personas que no podían comunicarse directamente con estas otras zonas a través de vehículos. Había problemas, evidentemente, con el abastecimiento porque no podían pasar ningún tipo de vehículo con víveres que eran necesarios durante estas últimas jornadas, considerando que tras por lo menos 4 días de un sistema frontal bastante intenso, no se había podido llegar hasta esos lugares. Sobre todo el sector de Baños Morales era el que estaba más complejo. Llegó hasta acá varias autoridades, el delegado también, llegó el alcalde, el subsecretario de Obras Públicas para poder hacer un catastro de los distintos trabajos que se están realizando, saber en qué condiciones también se encontraban las personas. Un trabajo intenso y particularmente este puente Mecano que se pronosticaba pudiese estar listo en 2 o 3 días más. Gracias al trabajo que se realizó durante la última jornada se logró tener en tiempo récord. 24 horas solamente tardaron los distintos efectivos del Ministerio de Obras Públicas para poder habilitarlo. Pasamos a revisar el informe que preparó nuestra compañera Francisca Cárdenas respecto a los trabajos que se realizaron acá en este sector en San José de Maipo. Retroexcavadoras, camiones tolva y grúas para habilitar las rutas más afectadas por la emergencia meteorológica no solo ha arrasado con viviendas, sino que también con puentes claves que permiten la conectividad entre las distintas comunas del país, principalmente las que están ubicadas en las zonas precordilleranas. En la región del Maule, las lluvias provocaron el corte total de la Ruta 5 Sur, luego de un gran socavón que afectó el puente Lircay a la altura del kilómetro 249. Están ya, si ustedes pueden ver, con las máquinas en el proceso de rellenado para posteriormente instalar una capa asfáltica, vale decir, reponer el puente, y eso puede tomar 2 semanas. Y es que los deterioros de la infraestructura de estos puentes no son menores. El ferroviario Longaví también colapsó en una de sus partes luego de que su estructura comenzara a debilitarse debido a las lluvias. Un puente esencial que forma parte de la ruta ferroviaria que une a Santiago con ciudades del sur de nuestro país, como Talca y Chillán. Se necesita reforzar el puente para que la CEPLA no se siga desplazando. Pero efectivamente el EFE tiene la operación suspendida mientras no ocurra esto o no se refuerce el puente y no podamos darle tranquilidad a las personas. Entre Santiago y Chillán el servicio va a estar suspendido. Algunas infraestructuras tienen por función canalizar el flujo de agua, pero dejan de ser funcionales cuando hay sedimentos, escombros y principalmente basura, lo que según las autoridades contribuye a agravar los daños. Este domingo se habilitó la Ruta 68 hacia Valparaíso después de retirarse más de 700 toneladas de basura que había acarreado el río Mapocho. Es un llamado urgente a retomar la lucha en contra de las mafias de la basura que abastecen más de 100 vertederos ilegales en nuestra ciudad. Un río limpio no es aquel que se limpia más, sino aquel que se ensucia menos. Por lo mismo, tenemos que retomar una campaña de educación ambiental que nos permita cambiar la cultura y así cuidar nuestros ríos y protegerlos. En el Cajón del Maipo se habilitaron caminos para el tránsito de las personas hacia los sectores más cordilleranos, principalmente en el puente Mecano de San Alfonso, que permite la conectividad con Santiago. Su recuperación total podría tomar 2 semanas o más. Este tipo de situaciones es, en primer lugar, hacer un monitoreo y evaluación rápida. La segunda actividad es una intervención que permita mitigar los daños, especialmente cuando estamos en situación de crisis, para finalmente hacer la recuperación de la infraestructura. Con la habilitación de este bypass ya se nos quitan las cosas menos, ya tienen forma de trasladarse, forma de salir a comprar, así que eso ya por lo menos ya nos tranquiliza un poco. Tránsitos habilitados por las autoridades, pero con mucha restricción, ya que el puente perdió una de sus partes. Muchas personas no subieron a sus viviendas desde el jueves y recién este domingo pudieron hacerlo con mayor seguridad. Mi familia es de acá y mi papá es de acá. Pensaron que él estaba en el hospital
y llegamos ya hace como 2 semanas y el mal tiempo nos pilló acá. Un cuñado que está con las cabras en la majada y hay gente también que está esperando que los vayan a ver. Pero... Me quedé del jueves acá, hice un turno 24 y así mis otros turnos para poder... Y los otros días en la casa de mis papás. Así que ahora pretendo subir porque tengo un bebé igual, entonces quiero llegar a mi casa. Si yo vengo a dejar a mi hija, a ver si alguien la lleva de ahí para arriba, pues tengo el vehículo más allá y ahí le lleva ahí le llevamos las cosas para su hijo y todo porque no tienen nada. Y es que el retorno no es fácil si la infraestructura está dañada. Algunos expertos aseguran que con mayor prevención y recursos se podría evitar una mayor destrucción en caso de catástrofes. Los periodos presidenciales, cuando se acortaron, y también los periodos alcaldicios, dejaron de priorizar grandes obras de largo plazo. Son una necesidad que ahora, en lo que ha ocurrido, se hacen evidentes cuando están presentes porque evitaron destrucción y cuando están ausentes porque hoy día nos ha ocurrido que zonas que advertían en la planificación urbana que eran zonas inundables o piscinas aluvionales que no se han materializado porque se han priorizado proyectos más pequeños, más de corto plazo. Reaperturas de vías, después de horas de trabajo ininterrumpido con distintas maquinarias para poder habilitar las principales rutas del país, labores que continuarán durante los próximos días para hacer frente a la destrucción que ha causado el sistema frontal. Claro, trabajo intenso, Mónica, van a seguir durante los próximos días, pero afortunadamente acá ya, al menos en la zona de San José de Maipo, está todo muchísimo más controlado. Muchísimas gracias, Valentina, por tu trabajo y el de tu equipo ahí en terreno. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Y otro de los temas de la jornada y de las jornadas pasadas, en medio del caso Democracia Viva, el presidente de la República, Gabriel Boric, explicó que hay, comillas, responsabilidades políticas que hay que hacer valer tras pedir la renuncia de la ahora ex subsecretaria de Vivienda. El mandatario aseguró que no habrá defensas corporativas, mientras que Revolución Democrática presentaría una querella este martes. La nota es de Estefanía Bustamante. Vamos a hacer un punto de prensa en Contauco y ahí vamos a responder todas las preguntas. Ahora les pido por favor que nos dejen estar y conversar con la gente. Primero la gente y después las preguntas. Dejaba en claro que las interrogantes eran varias, entre ellas la renuncia que le solicitó a la ahora ex subsecretaria de Vivienda tras confirmar que fue notificada de las irregularidades en los convenios entre el Servio de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. A mí me parece gravísimo y acá hay, desde mi punto de vista, responsabilidades políticas que hay que hacer valer. Y por lo tanto quiero dar la señal que acá no va a haber ningún tipo de defensa corporativa a nadie. ¿Pero ha considerado dejar su cargo? Muchas gracias. La señal se concretó pocas horas después de la última aparición de Tatiana Rojas como subsecretaria, también la primera vez que entregó su versión de los hechos. Tengo que ponerle las alertas al ministro teniendo los antecedentes ciertos y ordenados. No puedo poner alertas previas porque la idea es justamente, bajo mi responsabilidad, tener esos antecedentes ordenados, organizados y transparentes. Antecedentes que en 44 días no llegaron hasta el escritorio del ministro Montes. No fue hasta que explotó el caso que el mismo instruyó un sumario administrativo y una investigación preliminar a cargo de un equipo en Antofagasta. Los estándares que antes tuvimos para juzgar y criticar a nuestros adversarios ante casos que estaban reñidos con la fe pública, tenemos que aplicárnoslos a nosotros mismos. Yo estoy indignado con esta situación. Yo no pongo las manos al fuego por nadie. Todos los involucrados eran militantes de Revolución Democrática al momento de la firma de convenios. El partido solicitó expulsar a Carlos Contreras y Daniel Andrade, el primero renunciado seremi de Antofagasta, el segundo representante de Democracia Viva y pareja de la diputada Catalina Pérez, a quien se le suspendió la militancia, y la consecuencia más reciente, la salida de su cargo de la subsecretaria. Le he dado todo el respaldo porque la subsecretaria buscó clarificar los hechos. Probablemente hubo cosas que debió haber hecho antes que otras y a partir de lo cual se generó una situación política y ella, se estimó que había responsabilidad en eso y a partir de eso se le pidió la renuncia. Una renuncia que se había mantenido en suspenso hasta el último instante. Estoy acá con la subsecretaria, porque como que nos han dicho que estamos peleando, pero eso no es verdad, ¿no es cierto?
Ambos indagaron inicialmente un supuesto exceso de contrataciones en los servicios de vivienda, que tras investigarlo fue descartado. Luego fue la carta de la Asociación de Funcionarios la que alertó a Rojas y no a Montes sobre la Fundación Democracia Viva. Ya no quedaba margen para que la subsecretaria siguiera estando en el cargo. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde pueden llevar las aristas de este caso? Ella, a pesar de haber realizado investigación interna y haber dado conocimiento, ¿cierto?, a la división jurídica correspondiente, debía haber dado aviso de la situación al ministro. Aquí no todo joven es bueno, no toda persona mayor es buena. Aquí no es un tema generacional. La ahora exsubsecretaria se suma al listado de autoridades frente amplistas que han salido del gobierno. Secretaria, ¿hay superioridad moral o no? Creo que ha quedado de manifiesto que la superioridad moral es una teoría absolutamente equivocada. Pueden haber malos elementos en las organizaciones y eso hay que detectarlo y tener mano firme para sacarlo. Entonces se cae el discurso moral del Frente Amplio. Es que yo creo que ese discurso siempre fue errado. Por ahora, las coaliciones de gobierno descartan una tensión entre sí, porque la preocupación está en la ofensiva de la derecha, más allá de la querella que presentó la UDI por el caso Democracia Viva. Ahora entendimos para qué el oficialismo necesitaba la reforma tributaria. 500 millones de dólares, 3.000 fundaciones, ahora queda claro. Esperamos que finalmente prime una actitud constructiva de parte de todos los actores. Aquí hay dos alternativas, los que se dedican a pelear en el barro o los que están pensando en Chile. Yo espero que prime finalmente la actitud de pensar en lo que es bueno para Chile. El ministro de Vivienda viajará este martes hacia Antofagasta, donde entregará los antecedentes levantados por el MIMBU al Ministerio Público. Ese mismo día se espera que Revolución Democrática presente una querella ante la justicia. Está junto a Laura Soto para revisar la noticia internacional de la jornada. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Y sí, justamente porque, si bien ahí lo decían los medios internacionales, duró unas 36 horas esta insurrección por parte del líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, desde el momento en que comenzaron sus primeras críticas. Aún así, las consecuencias van a ser perdurables, al menos en el Kremlin y particularmente en el liderazgo del presidente Vladimir Putin, porque ahora lo que más se ha criticado y lo que más se ha cuestionado justamente es su liderazgo. Se ha hablado de debilidad del presidente ruso a raíz de su respuesta en este hecho en particular, y justamente también lo que veíamos ahora en pantalla, por ejemplo, las imágenes que vamos a revisar ahora, todavía se mantenió algo de seguridad en Moscú, en el complejo del Kremlin, todavía continuaban estas vallas alrededor justamente de este complejo. También se veía más seguridad, por ejemplo, en la ciudad sureña de Rostov del Don, que es la primera que toma justamente este grupo, pero sin duda que aquí también lo que se está viendo son las consecuencias políticas entonces de este no liderazgo. Tan monolítico el liderazgo como se supone, pero lo suficientemente fuerte como para aplacar un intento siquiera de insurrección. Claro, así es, por lo menos hay en realidad dos visiones al respecto. Hay gente que habla, por ejemplo, analistas, occidentes y Ucrania, de debilidad, pero también hay gente que reconoce el hecho de que pudo también aplacar justamente esta insurrección que se levantó ahí en 36 horas desde el día viernes al día sábado y que incluso logró la toma de 2 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Justamente les quiero contar en la siguiente nota parte de las reacciones que han llegado con respecto a esta insurrección y justamente el impacto político que está teniendo esto para Vladimir Putin. Pasemos a ver. En medio de ovaciones, los residentes de Rostov del Don despedían a la organización de mercenarios que por gran parte del día sábado mantuvo el control de su ciudad. Fueron 36 caóticas horas las que duró el levantamiento del grupo Wagner, liderado por su jefe Yevgeny Prigozhin, contra el Kremlin. Fue aterrador y terminó de repente. Todos están felices de que no pasó nada malo, que al final no se llegó a un enfrentamiento militar. Se resolvió con bastante tranquilidad, pacíficamente, pero por supuesto habría sido mejor no llegar a esta situación. Pero pese a que la insurrección fue breve y no hubo derramamiento de sangre, se presagia que su impacto perdurará en la nación y en particular en el liderazgo del presidente ruso, sobre quien analistas Occidente y Ucrania dicen que expuso su debilidad. No quiero especular, pero no creo que hayamos visto el acto final. Exactamente a dónde va esto, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hemos visto surgir fisuras reales, un desafío directo a la autoridad de Putin.
Y es que el sábado las tropas de Prigozhin lograron avanzar cientos de kilómetros hacia Moscú prácticamente sin oposición alguna. La crisis terminó con un cuestionado acuerdo entre Prigozhin y Putin que no solo dejó libre de toda responsabilidad penal al líder de los mercenarios, sino que también le otorgó refugio en Bielorrusia. Rusia perdió el control de 2 grandes ciudades con más de 1 millón de habitantes cada una. Eso fue extremadamente vergonzoso para Putin porque no pudo hacer nada al respecto. Tuvo que pedir ayuda al dictador bielorruso Lukashenko para sacar a Prigozhin del país y hacer que el grupo Wagner se retirara. Esa es la humillación número 1 para Putin en toda la historia de su gobierno. La situación ha mantenido atento a Occidente, con el presidente ucraniano sosteniendo conversaciones con varios líderes mundiales, incluido Joe Biden, y el secretario general de la ONU instando a las partes involucradas a evitar más tensiones. Un tema que también llevará a la mesa el primer ministro canadiense en un encuentro que mantendrá con líderes nórdicos. Hablaremos de cómo estamos observando atentamente la situación en Rusia en estos momentos, ya que ha sido compleja en los últimos días. En la última hora he hablado con el presidente Zelensky y con el presidente Biden. Sigue siendo incierto el futuro del grupo Wagner y de Prigozhin en particular. No se sabe, por ejemplo, si sus combatientes continuarán su ofensiva en Ucrania. Hasta ahora ha trascendido que la Cámara Baja rusa está trabajando en una ley para regular a la organización paramilitar, que también mantiene operaciones en África y Medio Oriente. Parte de las tropas que están en Rusia podrían ser enviadas a Ucrania de nuevo, y las que están en África y Siria necesitarán un líder, y el problema sería encontrar un líder creíble. Por eso matar a Prigozhin de inmediato no habría favorecido a Putin a largo plazo, porque hay otras operaciones en otros lugares. Es muy pronto para sacar conclusiones de este tenso capítulo que ha dejado expuesto al hombre fuerte del Kremlin. Vladimir Vladimirovich Putin. Bien, ahí vemos que todavía quedan bastantes incógnitas, particularmente sobre lo que va a pasar justamente con el grupo Wagner, si es que finalmente van a seguir batallando o no en Ucrania. Tampoco se sabe si es que Prigozhin ya llegó a Bielorrusia, todavía no hay información ni al respecto, pero por supuesto, por ejemplo, los analistas de inteligencia estadounidenses hablaban de que esperaban un verdadero derramamiento de sangre cuando se enteran entonces de esta movilización, lo cual al final no sucede, porque justamente lo que podemos ver es que, claro, este convoy de autos del grupo Wagner avanzó por las rutas hacia Moscú y no hubo mayor interrupción, además de, por ejemplo, bloqueos de carreteras y eso, pero en el fondo no sacaron a las Fuerzas Armadas rusas a combatirlos en el fondo. Claro, que para que tú logres una sublevación exitosa necesitas o el apoyo del pueblo, masivamente, o en el que sea, o el apoyo del ejército. No parece haber tenido ninguna de las dos cosas el grupo Wagner, que tampoco es que tenga tan buena prensa además en ningún lugar, y por lo tanto ninguno de los dos eran lo suficientemente fuertes como para imponer sus puntos. Ahora, ¿saldrá o no el ministro de Defensa, que era una de las peticiones de quien encabezaba el grupo Wagner? No lo sabemos, tal vez sale, pero después, no sé. Pero ambos prefirieron, al parecer, una salida negociada. Vamos a ver si llega a Bielorrusia, además. Sí, de todas maneras, porque ¿qué pasa si es que algo pasa ahí en el camino? No sabemos, pero por supuesto hay también que ha habido estos cuestionamientos que te decía yo por parte de algunos analistas, Occidente, también justamente Ucrania, que hablan por supuesto de esta debilidad que habría presentado Putin al resolver esta situación. Ahí por supuesto que también son planteamientos que pueden ser contradictorios, puede haber gente que opina eso, también gente que no, entonces hay que verlo ahí en ese sentido, pero por supuesto que ahí también fue muy importante la mediación del dictador bielorruso Alexander Lukashenko, que justamente él conoce hace años a Prigozhin, es cercano a él incluso. Sí, pues. Entonces por eso fue tan importante su papel en esta negociación. No era un cualquier personaje aquí en el tablero de ajedrez, en el fondo. ¿De chef? Sí. De chef a jefe del abastecimiento de comida del ejército ruso, hasta, hay varios perfiles bien interesantes sobre esta figura, hasta jefe de este equipo de mercenarios. Sí, él organizaba, era el catering del Kremlin, de hecho. Así que imagínate lo que es tener el catering del Kremlin, o sea... no es poca cosa, no es poca cosa. No, para nada. Bueno, muchas gracias, Laura. Nos vamos a la pausa. ¿Nos vamos sin Rodrigo? ¿Sin Rodrigo? Ya, nos vamos sin Rodrigo Herrera, pero al regreso estamos con Rodrigo Herrera en CNN Prime con todas las informaciones. Muchas gracias, Laura. Nos vemos. Pausa y regresamos a CNN Prime Noticias, solo noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos a
117 días de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Y Martín Vidaurre es una de las mejores cartas chilenas para conquistar el oro en su disciplina, mountain bike. Ahí es campeón del mundo, tiene notable experiencia para sus jóvenes 23 años y por supuesto quiere quedarse con la presea dorada en casa, que nadie se la arrebate en su propio terruño. Federico Molina y este reportaje que nos muestra a una de las cartas nacionales de cara a los próximos Panamericanos. ¡Vamos! ¡Es tuya! En medio de las montañas del norte de Italia se escucha su nombre a coro. ¡Vamos! Es Martín Vidaurre Crossman, nacido un 18 de febrero del 2000 en Santiago y que en 2021 se convirtió en el primer sudamericano en ganar un mundial de mountain bike en la historia. World champion from Chile, Martín Vidaurre Crossman. Talento que comenzó a cultivar desde temprana edad. Todo parte porque lo pasaba muy bien arriba de la bici. Vengo de una familia de mucho deporte. Mi papá siempre fue ciclista, después se pasó a correr en moto, después en auto, entonces siempre el tema del deporte estuvo en la familia. Creo que tenía, no sé, 2 y medio, no tenía ni 3 años todavía. Subirle arriba a la bicicleta y que se puso a pedalear solo, o sea, andar sin ruedita. Siempre rápido, no podía ser lento, siempre tenía que ser rápido. Él me esperaba todos los días cuando era chiquitito, tenía 4 años, me esperaba que yo volviera al trabajo a las 7 de la tarde y él estaba parado en la reja de la casa con su bicicleta y sabía que yo llegaba más o menos a esa hora. Yo llegaba, entraba y salíamos a dar una vuelta en bicicleta a cualquier parte. Cuando nos dimos cuenta que ya se ponía más seria la cosa es cuando realmente Martín demostraba que le gustaba competir, que le gustaba ir a las carreras. No en vano, en la primera carrera que él compite, Martín, si no me equivoco, logra un cuarto, un quinto lugar con una categoría de niñitos que era desde los 8 años. Pero a partir de los como 13, 12 años, empecé a darme cuenta que realmente era bueno, que me gustaba sufrir, que me gustaba entrenar, que realmente me gustaba dedicarme a algo, entonces como que ya no era simplemente pasarlo bien. A partir de los 15 años lo único que hacía era pensar y andar en bicicleta, o sea, el colegio para él era prácticamente una tortura, una obligación. Nada, nos sentamos los dos atrás del curso, obviamente nadie quería hacer ningún trabajo con nosotros, que era un desastre, y nosotros nos escapábamos por el basural del casino, saltamos la muralla y nos íbamos corriendo a comer pizza. Se fue dando de a poco, siempre fue no dejar de lado el que lo pase bien y no dejar de lado tampoco la parte del colegio, de salir antes del colegio, sino que cumpliera su etapa como cualquier ser humano normal en el fondo. Martín es demasiado metódico, o sea, él siempre supo cuál era su etapa en la que él estaba. Y siempre quise hacer algo diferente, entonces veía a todos mis amigos estudiando para la PSU y que querían estudiar, y yo realmente no me veía estudiando, o por lo menos en ese momento, yo realmente quería dedicarme a la bici, si quería hacerlo bien. No fue algo así como abrupto, entonces yo creo que eso lo ayudó a ir conociendo de a poco cómo funciona el tema de estar solo, de arreglársela solo. Sin esa dedicación y sin tanto viaje, dejar un poco a los amigos de lado, a la familia, es realmente imposible agarrar un buen nivel afuera. Trabajo y rendimiento que lo llevó a tener un 2022 brillante, donde lo ganó prácticamente todo y se quedó con el título de la temporada en su categoría. Pero más que nada se trata de eso, de seguir empujando el nivel, de seguir viajando, y estos logros te dan esa confianza que uno va por el buen camino y que realmente cualquiera lo puede hacer, cualquiera con motivación y apoyo lo pueden lograr, ¿cachai? Era demostrar un poco eso, que al final los sueños se cumplen de alguna manera, y cuando uno está ahí hay que seguir empujando y se va a dar. Él sigue haciendo el trabajo que viene realizando desde hace varios años de manera muy seria, muy profesional, y sigue siendo la misma persona.
Entonces yo creo que toda mi carrera se ha basado en ir de a poco, paso a paso, los Panamericanos, después fui a los Olímpicos, salí campeón del mundo, como que todo ha sido como una escalera súper pareja. Entonces, hasta el momento creo que voy por el buen camino y vamos a ver cómo seguimos. Y el medallero sigue creciendo. Ahora en la máxima categoría, Vidaurre está en el lugar 20 de la clasificación general, con la mente puesta en octubre. Pergaminos que serán puestos a prueba aquí, en el Cerro San Cristóbal, lugar en donde se desarrollará la prueba del mountain bike durante los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, instancia donde Martín Vidaurre buscará tratar de cambiar el bronce obtenido en Lima por una medalla de oro. Yo simplemente vengo pensando en el oro, lo voy a preparar al 100%, creo que es el mayor objetivo del año mío, por lo menos. Y por mi lado, yo no voy a dejar que llegue alguien de afuera y me gane en mi casa. Así que vamos a trabajar para eso. Pero a nivel de país, el impacto que hace, el que sea también el San Cristóbal, el circuito del cross country, va a llegar mucha gente, creo que van a llegar muchos niños. Disciplina del mountain bike que tiene el escenario perfecto en los cerros que envuelven a nuestra capital en el Valle de Aconcagua, condiciones que explican en parte el aumento del interés por la actividad en los últimos años. Y creo que Santiago es un lugar privilegiado con la cordillera para andar en bicicleta, para hacer trekking, para todo. Entonces la bici ayuda a tener vida sana, a que lo pasen bien, es una herramienta muy fácil de usar en el fondo. Promesa de oro, pero también una ascendente carrera llena de éxitos, historia de trabajo y triunfos que tiene a Martín Vidaurre como presente y futuro del ciclismo mundial. Exactamente, pero viene CNN Tiempo primero, nunca más importante que en estas jornadas, obviamente, y luego Tolerancia Cero, el programa político de la televisión chilena. Domingo 25 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.